ignorante. Entonces yo pensaba que mi papá una puta y todo lo demás no era ignorante. Pero después meditando entendí que de la ignorancia, lo tengo anotado, Marisa, nacía la ira, la farsa, la burla, el te bajo, te humillo, todas esas situaciones que yo he vivido, entendí que era de la ignorancia. ¡Qué bueno! Y porque todas sus familias fueron unos ignorantes también. Su mamá, su papá, que a los golpes y sometiendo al otro, conquistaban, entre comillas, situaciones y personas y cosas. Entonces, revisando todo eso, bueno, la última carta es con un final, Marisa, de agradezco a Dios por este tiempo y gracias por conocerte, Marisa. No me lo pongas así, pero gracias por conocerte porque te puedo comprender y caminar desde otro lugar de aquí para adelante. Por eso te sigo. Gracias, Fantástico, Marisa. María Eugenia, te felicito por haber hecho el trabajo, ¿eh? Pero vas viendo cómo a medida Mari, que van haciendo, espera Lili, que termine de hacer el feedback. A medida de que van haciendo ustedes estos procesos de forma completa, van a sentir cómo la mente se libera, van a sentirse más aliviadas, como si se hubiesen sacado mochilas, y van a ver cómo la mente empieza a cambiar de vibración, y eso es fantástico. Así que fíjense que no hay edad para hacer estos procesos. María Eugenia, ¿qué edad tienes? ¿Se puede saber? Sí, 57 años. Muy bien. Fantástico. Ahora sí, Lili, ¿qué me ibas a decir? No, mami, que me encanta todo esto y justo me estoy quedando sin batería y no me viene la luz, por las dudas que me lo mande grabado, ¿viste? Nada más. Porque justo todo el día y ahora me cortaron la luz. Tranquila, tranquila que lo grabo y lo cualquier cosa. Estamos en contacto. Sí, que... Dale, hasta lo que puedo llego. Dale. Fantástico. Muy bien, ¿alguien más? ¿O empezamos? Gracias. Sí, con respecto a lo que decía ahí la señora recién, vos sabés que yo también le he dado otra connotación. Todavía no le he dado un significado, pero sí tiene una connotación más significativa, digo, más positiva. Porque vos sabés que todo esto que voy a hablar, yo ya lo había escuchado antes, digamos, de otros maestros, por ejemplo, mi maestro de yoga. Pero me chocaba mucho la palabra ignorancia. Yo decía desconocimiento, y me decía no, ignorancia. Pero bueno, me he explicado de otra manera que lo he comprendido, no sé, lo entiendo de otra manera, y ya no me provoca ese choque. Ay, se me cae el yerbero del teléfono. Tiene una connotación más positiva ahora, lo entiendo más desde otra manera, desde otro lugar, más positivo. El significado darle todavía, pero es más positivo. Ya no es ese choque que tenía con el maestro de yoga. Claro, eso nada más. Es que nosotros tenemos muchas palabras que han sido grabadas en nuestra mente subconsciente desde el miedo y desde una forma despectiva. Pero en realidad la palabra ignorancia significa que estamos ignorando algo, que no lo conocemos. Ignorar es no conocer, no tener el conocimiento en relación a eso. Entonces es importante que nosotros entendamos que las personas que no saben lo que hacen, no es porque sean malas, sino porque son ignorantes. Hay algo que ustedes tienen que entender muy bien. Nosotros tenemos también tres conceptos que nosotros tenemos que cambiar, los seres humanos tenemos que cambiar para poder empezar a tener esa libertad mental, para poder tener mayor claridad. El primer concepto es que no existe el malo. No existe el malo. Ah, sí, aquí María Eugenia me manda un mensaje y dice que por favor apaguen los micrófonos. Así que sí, van a silenciar los micrófonos, así por favor me pueden escuchar todos, ¿sí? A ver si no los voy a silenciar. Silencialo vos, Marisa, y tenerlo. ¿Dónde está la opción, Nico, para silenciarlos a todos? Gaby, mostrale vos. A ver. Tengo que aprender a silenciarlos a todos, pero todavía no sé cómo. Ahí tenés unos 3 puntitos. Sí. Y por ahí te tienen que abajo a la derecha.
Por ahí tiene que estar alguna opción que te silencie. Es que lo que pasa Creo que es más fácil participante y al lado aparece todos nuestros audios y ahí nos puede poner directamente silenciar. Sí, ahí voy a poner silenciar. Te va a salir como un tipo de silenciado, de silenciado. Ahí está, ya están todos silenciados. Qué bueno. Bueno, no qué bueno que no los escuche, sino que lo he podido hacer. Bueno, fantástico. Entonces estos conceptos son importantes, así como el concepto de ignorante, que lo aprendamos a manejar. No existe el malo. ¿Por qué no existe el malo? Porque en realidad las personas no saben lo que hacen ni lo que dicen. Ustedes imagínense que las personas que hacen mal o que hacen daño a las demás personas, si ellos realmente tendrían el conocimiento de que cada acción tiene una reacción, que cada causa tiene un efecto, y que nadie se puede librar porque es un principio energético y físico del planeta, no lo harían. Entonces, mientras yo más daño quiero intentar hacer al otro, más daño me estoy haciendo a mí mismo. Nosotros no podemos hacer daño a nadie. Entonces, estos de creer en que existe el malo, no existe el malo. O sea, en realidad nosotros, cuando tenemos una capacidad de conocimiento, decimos, es una persona ignorante, porque no sabe que se está haciendo más daño a él mismo que a los demás. ¿Mm? Entonces, eso es un concepto que nosotros tenemos que empezar a entender también. Otro concepto que tenemos que empezar a entenderlo de otra manera es que tampoco el bueno no existe. Eso también es otra creencia que hemos incorporado. Ay, yo quiero ser bueno, qué buena persona que es. El concepto del bueno, nosotros tenemos a la persona que todo el tiempo está ayudando. Nosotros decimos ayudar, pero ustedes tienen que aprender un nuevo concepto, que no existe el ayudar. El ayudar dentro de la autoconciencia se considera el inutilizar a otros. Porque todos los seres humanos tenemos la capacidad de servir, pero no de ayudar. Porque si yo ayudo a otro, en realidad estoy interfiriendo en su oportunidad para aprender a hacerlo. Entonces, por ejemplo, una persona no sabe hacer una torta, supongamos, ¿sí? No sabe hacer una torta y yo sí sé hacer una torta y están todos los ingredientes sobre la mesa y dice, ay, yo no sé hacer la torta, no la puedo hacer, ¿no? Entonces, nosotros les decimos, bueno, yo te indico y vos la haces. No, es que yo no sé, a mí me sale todo mal, no puedo hacerla. Entonces le decimos, bueno, deja que yo te la hago, no te preocupes. Entonces ahí en ese gesto nosotros creemos que somos buenos y que le estamos solucionando a esa persona ese sufrimiento o ese estrés que le va a producir sentirse incapaz de hacer esa torta. Pero en realidad le estamos quitando la oportunidad de poder aprender y de poder valorarse. Porque cuando esa persona pueda hacer la torta, la pueda realizar, la haga bien o lo haga mal, lo pueda hacer, se va a dar cuenta que es capaz de hacer cualquier cosa a medida que va aprendiendo e incorporando nuevas herramientas. Entonces la persona, si nosotros le hacemos la torta una vez, otra vez, nunca va a tener la capacidad de sentirse que por él mismo puede hacer las cosas. Entonces lo que nosotros estaríamos haciendo en lo que nosotros llamamos ayudar es inutilizar. Entonces la mayoría del tiempo nosotros los seres humanos en el concepto de bueno lo que hacemos es interferir en el proceso de evolución de las personas. Y interferimos fundamentalmente en los procesos de las personas que más afecto le tenemos, como nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros amigos. Todo el tiempo estamos inutilizando porque viene un hijo y no quiere hacer algo y nosotros lo terminamos haciendo y ese hijo va creciendo y al final no ha obtenido la oportunidad de aprender cuando ha sido niño y cuando es grande nosotros queremos que lo haga por sí solo y se siente incapaz de hacerlo. Entonces como se siente incapaz de hacerlo dice yo no lo hago porque yo no puedo hacerlo. Entonces así nosotros los padres tendemos a inutilizar muy amorosamente a la mayoría de nuestros hijos. Entonces lo que nosotros llamamos como bueno también es un concepto que está un poco distorsionado, no existe ni el bueno ni el malo. En el malo existe el que es ignorante más ignorante o menos ignorante,
¿sí? Porque no sabe lo que hace. Hay personas que tienen algo de conocimiento y hay personas que no tienen nada de conocimiento. Ustedes imagínense si una persona que empieza a consumir drogas, una persona que comienza a consumir drogas, si tendría el conocimiento de las consecuencias que les produce esa droga en su cerebro, en su vida, en su economía y en sus relaciones, si empezaría a consumir, no empezaría a consumir, pero esa persona realmente ignora lo que le puede suceder, y al ignorar se empieza a autodañar y también puede llegar a dañar a otro. Pero es un proceso de ignorancia, y algunas veces la ignorancia, fundamentalmente en los estados de consumo de drogas excesivo, terminan lesionando el lóbulo frontal, y el lóbulo frontal es la parte de nuestro cerebro que nos permite cognizar, entender y aprender. Entonces las personas que son adictas normalmente tienen la dificultad de poder tener entendimiento. Entonces se relacionan más por la parte reptil y por la parte límbica del cerebro. La reptil sería la parte animal y la zona límbica sería la parte de las emociones. Entonces, es importante de que nosotros empecemos a entender estos nuevos conceptos. No existe el bueno, no existe el malo, no existe. ¿Está claro? También otra cosa, que no existe el justo ni existe el injusto, no existe. Son nuevos términos que nosotros tenemos que empezar a incorporar. Lo que es lo que nosotros llamamos justicia o injusticia tiene que ver con lo que puede ser correspondiente o no. Lo que es correspondiente, un minuto, esperen que se me acaba de, esperen un minutito por favor. ¿Hola? No te molestes. No estoy trabajando. Sí. No, pero vení. Bien, entonces, nosotros tenemos que entender tampoco que lo justo y lo injusto no existen. Las situaciones que nosotros llamamos justas e injustas tienen que ver porque cada persona les corresponde vivir una situación. Muchas veces nosotros decimos, pero es una injusticia porque yo me he portado bien, he actuado bien, he sido una buena persona, entonces esto que estoy viviendo no me parece justo. Entonces el empezar a nosotros creer que existe la injusticia nos lleva también al sufrimiento. Es una de las razones por las cuales nosotros también sufrimos. Pero en realidad toda situación que nosotros vivimos es porque somos correspondientes. No porque no los merecemos, sino porque somos correspondientes. Somos correspondientes a vivir esa experiencia para poder aprender algo que todavía no hemos aprendido, que nuestra alma necesita aprender para elevar esa conciencia. Entonces, cuando nosotros erradiquemos estos conceptos de bueno, de malo, de justo, de injusto, es cuando nosotros vamos a empezar a tener más paz mental. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a entender cómo funciona todo esto. No voy a pensar que el otro me está haciendo daño, por eso no voy a pensar que es una persona ignorante. Voy a empezar a tratar de no interferir tanto en los procesos de los demás para que me digan que soy bueno o para sentirme bueno. Voy a respetar que todo el mundo vive lo que tiene que vivir para aprender. Entonces, si el otro no sabe hacer una torta, voy a dejar que aprenda a su manera, que lo queme el bizcochuelo, que lo haga crudo, que lo haga, pero que lo haga para que tenga la oportunidad también de aprender. Entonces voy a dejar de inutilizar a las personas. Voy a también dejar de ver la injusticia cuando voy a aprender a aceptar que todos tenemos lo que necesitamos vivir y que también, así como otros tienen lo que necesitan vivir, yo también tengo lo que necesito vivir y tengo que tratar de aprender de lo que a mí me sucede, de lo que estoy experimentando. Entonces, en estas tres cosas nosotros vamos a encontrar la claridad mental también. Entonces son conceptos que, así como lo de ignorante, son conceptos que nosotros tenemos que empezar a modificar desde nuestra mente para poder accionar en estados de paz y armonía. Ahora, por ejemplo, nosotros podríamos decir que todo lo que estamos viviendo ahora con el coronavirus como humanidad y desde nuestra ignorancia es algo injusto. Podemos decir, es una injusticia esto que estoy viviendo, o sea, es injusto lo que está viviendo el planeta, el país y todo lo que estamos viviendo. Pero en realidad, si nosotros hacemos una introspección de todo lo que nosotros los seres humanos hemos hecho en el transcurso de la historia,
nos vamos a dar cuenta, haciendo un análisis, que somos correspondientes a vivir esta situación. Nosotros durante mucho tiempo no hemos sabido valorar la vida, no hemos sabido valorar la salud, no hemos sabido valorar la familia, hemos evadido esas realidades a las cuales hoy estamos enfrentados para vivirlas y para aprenderlas. De alguna forma, esta situación que está viviendo el planeta nos está llevando a enfrentarnos a nosotros mismos y a buscar dentro de nosotros mismos la realidad que está afuera. Por eso le decía esto en el entrenamiento pasado de trabajar con papá. O sea, ¿cómo yo modifico el coronavirus de esta realidad? Empezando a trabajar con papá. Eso es lo que voy a trabajar de adentro mío para cambiar afuera. Y ahí voy a poder aprovechar este proceso como una gran oportunidad de transformación, porque es una gran oportunidad de transformación. Entonces nosotros ya vamos viendo que hay muchísimas cosas que tenemos que cambiar y conceptos que tenemos que cambiar, que los hemos ido incorporando desde la ignorancia y desde el miedo. Entonces es totalmente normal que nosotros ante ciertas palabras, o por ejemplo, el otro día yo compartido el primer video que hemos hecho por Zoom, compartido por internet, y hablaba de esto, hablaba de que el planeta Tierra era una escuela, y de que daba como ejemplo, era un ejemplo pedagógico para que ustedes puedan entender, porque todo lo que doy en estos videos solamente son terminologías pedagógicas para que ustedes puedan entender e interpretar de la mejor manera. Este señor de Ecuador me comentaba debajo y me decía, pero no hay que poner diferencias entre la guardería y primero, o sea, como su cerebro lo había interpretado como que estábamos quitándole valor a las personas que estaban en la guardería. No les estamos quitando valor, sino que lo que trataba de decir que son procesos diferentes, porque el cerebro estructuralmente todavía necesita experiencias para seguir creciendo y evolucionando. Entonces ustedes fíjense que muchas personas ante una misma situación van a tener diferentes percepciones y diferentes reacciones. Entonces es normal, como decía Liliana, al principio esta palabra de ignorancia, de ser ignorante, podía ser violento porque durante la historia de la humanidad nosotros hemos utilizado la palabra ignorante como una forma despectiva. Entonces, al utilizarlo como una forma despectiva, queda grabada en nuestra mente subconsciente como que estamos diciendo, sos un ignorante. Entonces, cuando una persona nos habla de que una persona es ignorante, nuestro cerebro rechaza eso porque tiene esa creencia. Entonces ahí podemos verificar cómo nuestro comportamiento va a estar en función a las creencias. Entonces nosotros tenemos muchas creencias que son limitantes, tenemos muchas creencias que no nos permiten ver con objetividad. Entonces la idea de este entrenamiento es de que nosotros empecemos a ver con objetividad, y para eso tenemos que incorporar nuevas herramientas de conocimiento y sabiduría para poder hacer una interpretación adecuada de esta realidad. Entonces es fantástico, es muy importante también de que ustedes interactúen. Esta mañana también en una charla una señora me decía, Marisa, yo nunca he entrado a tus entrenamientos, tampoco nunca había escuchado del método, y la mayoría de los entrenadores habla de circuitos, y yo no entiendo mucho de qué se trata todo esto de circuitos, quizás esto no sea para mí. Entonces para mí es muy importante de que ustedes empiecen a hacer un feedback, que ustedes empiecen a conversar, por eso constantemente estoy preguntándole a todos ustedes para ver realmente hasta dónde llega el entendimiento de ustedes. Porque de esa manera yo voy a poder adaptar mi lenguaje a ustedes. Muchas de las personas que están conectadas ya entrenan conmigo, entonces el lenguaje que utilizo les es familiar. Pero también es cierto que hay personas que no entrenan conmigo, que no hicieron el método, entonces por ahí les genera dificultad, así que yo les voy a pedir por favor que cuando no entiendan algo o no comprendan, que lo manifiesten y yo con mucho gusto voy a tratar de aclararlo o tratar de acomodar al lenguaje que ustedes lo puedan entender. Solamente quiero pedirles que comprendan que es una herramienta pedagógica para poder comunicar y dar entendimiento. No es una verdad, no existe la verdad, sino que son herramientas que yo busco para que ustedes puedan entender y puedan sacar su propia verdad a través de la verificación de los ejemplos que yo les voy dando. Acá la idea es verificar, comprobar, porque es la única forma de que nosotros vamos a adquirir sabiduría
y no solamente información. Nuestra mente metódica está acostumbrada solamente a recibir información y no a hacer esta información que se transforme en sabiduría. ¿Cómo la información se transforma en sabiduría? A través de la experiencia y de la verificación. Yo en realidad me hago sabio en algo cuando empiezo a tener experiencia. Yo voy a ser sabia haciendo tortas cuando haga 5, 6, 7, 8 bizcochuelos y cuando sepa el punto y el momento, porque voy a adquirir la sabiduría para poder hacerlo. Eso en todos los niveles de vida. Yo no soy sabio con el primer hijo, con el segundo tampoco, con el tercero recién empiezo a agudizar, pero no se pongan a procrear hasta que sean padres perfectos. Traten de hacerlo con el primero, ¿no? Pero normalmente necesitamos repetir para poder obtener la sabiduría que nosotros necesitamos. Y la única forma de obtener esa sabiduría es a través de la experiencia. Entonces es muy importante que nosotros también tengamos en cuenta de que tenemos que evocarnos constantemente a verificar en nuestras propias experiencias. No existe mejor libro, no existe libro con mayor información para ustedes y para su propio desarrollo que ustedes mismos. Ustedes son la biblioteca universal que necesitan ustedes para crecer y despertar. Lo único que les falta es encontrar las herramientas para saber organizar esa biblioteca y saber cómo utilizar los libros que están dentro de ustedes para su propio beneficio. Y estos entrenamientos consisten en eso, en que ustedes encuentren su propia bibliografía. Entonces una forma de encontrarlo es a través de lo que nosotros llamamos circuitos, que es lo que he estado tratando de nombrar y hacer con este ejercicio que estábamos haciendo con las cartas. Entonces es muy importante que los que no han hecho las 3 cartas empiecen a trabajar y que lo hagan, porque es una forma, cuando yo escribo, cuando empiezo a redactar algo que a mí me está sucediendo, empiezo como a volcarlo en el papel y eso me permite, a medida que lo escribo y después cuando lo leo, el ver cosas que normalmente yo no podía ver. Entonces eso me permite ampliar más el concepto. ¿Sí? Perdón, ¿cuáles son las 3 cartas? Yo hice una sola. ¿Cuáles son las otras 2? La primera carta que tenían que hacer era una carta donde tenían que liberarla. Primero tenían que encontrar el síntoma limitante, que era la información. Luego tenían que hacer una carta donde tenían que liberar la emoción, o sea, expresar todo lo que no han expresado en ese momento, decirle todo lo que no le han dicho a papá. Era como una carta de descarga, que ahí las chicas escribieron 5 carillas, otras 3, y así. Y una vez que yo tengo esa carta donde yo voy diciendo todo, desde que he nacido hasta ahora, todo lo que yo he vivido y todas las emociones que no he expresado, la tenía que leer 10 veces. 10 veces para que a medida de que las voy leyendo, como decía Liliana, iban apareciendo cosas que tenía que ir cambiando o modificando. De tal forma que eso me permite hacer una introspección y entender realmente el para qué he vivido esa situación, el para qué he tenido a ese padre, el para qué he tenido que ser desvalorizado, el para qué. Nosotros no podemos encontrar el para qué hasta que nosotros no sacamos todas esas emociones enquistadas que están dentro de nosotros. Por eso es importante sacarlas. Cuando nosotros las sacamos, pasa un mecanismo fisiológico muy interesante en el cerebro. Nosotros en un estado emocional tenemos nuestro lóbulo límbico, es donde se alberga el sistema de las emociones, y el lóbulo frontal el de la lógica y de la razón. Cuando yo tengo rencores, cuando tengo culpas, cuando tengo esa energía, ante ciertos estímulos, mi lóbulo límbico se vuelve a activar, regenerando esas mismas sustancias químicas de ese proceso. Por eso constantemente ciertas situaciones que vivo actualmente son activadas por memorias grabadas cuando era niño, con mi padre, con mis hermanos, con quien realmente tenga esa limitación mental. Y eso me hace que hoy en día tenga una respuesta un poco extrema en relación a lo que estoy viviendo. Entonces, no hay una proporción. ¿Cómo puede ser que me haya dicho sos tonto, por ejemplo, y yo haya reaccionado súper violentamente y descontroladamente? Que una persona me haya dicho incluso eso en broma, pero esa palabra quizás me activa un circuito de cuando era niño, de desvalorización de mi padre, de un tío, de alguien,
que me genera ese químico y me activa toda esa rueda mental que hace que toda la química se distribuya por el cuerpo, tenga ira, tenga bronca y todo eso. Entonces era importante para poder apagar nuestra zona límbica y activar el frontal, drenar la mayor cantidad de emoción que me producían esas situaciones en el pasado y tratar de hacer la carta y leerla 10 veces. Cuando yo leo una vez, se va activando cada vez más toda esa situación porque es como que la estaría reviviendo. Y la vuelvo a leer 2 veces, 3 veces, y toda esa energía se va drenando. Entonces como que la voy sacando por capas. Y mi cerebro se va tranquilizando hasta que llega el momento que ya no tengo ganas de leer porque no le encuentro un sentido. Entonces cuando me sucede eso es como que el lóbulo límbico se para. Y cuando se apaga el lóbulo límbico, el lóbulo frontal se activa. Entonces ahí viene la siguiente carta. La siguiente carta es una carta de entendimiento a esa persona. Tengo que tratar de entender a esa persona por qué esa persona ha actuado así conmigo, para qué ha actuado, qué es lo que me tenía que mostrar, qué es lo que yo tenía que entender. Tenía que aceptar que era otra época, tenía que aceptar que venía de padres golpeadores, tenía que aceptar que había sido abandonado, huérfano, qué es lo que yo tenía que aceptar. Entonces, ahí en esa carta, yo ya al no tener emocionalidad, puedo ser más objetiva y puedo entender. Entonces, después de hacer esa carta de entendimiento, mi cerebro entra en una fase de armonía. Entonces, en esa fase de armonía yo puedo decir, bueno, sí, la verdad que lo entiendo, no tenía otra situación, los padres lo habían abandonado, tenía que sobrevivir, se ha defendido como un animal, como podía, en la época, el contexto, algunos tíos han abusado de él, lo han puesto a trabajar, se han aprovechado, ha desarrollado esa personalidad inconsciente, y bueno, es lo que tenía y lo que podía como podía. Entonces, el poder tener ese entendimiento, digo, bueno, lo acepto porque, bueno, en realidad nadie es culpable, les vuelvo a repetir, no existe el bueno, no existe el malo, no existe el justo, no existe el injusto. Cuando empezamos a entender que estas situaciones se van dando únicamente porque esa persona tiene que aprender o porque les tiene que transmitir el aprendizaje a ustedes. Quizás también sea canal únicamente para que ustedes hoy puedan tener ese aprendizaje. Entonces, por eso la segunda carta era de entendimiento, y después la tercera carta es ¿qué he aprendido de esta situación? ¿Qué he aprendido de la situación que he vivido con mi padre? El tema de la carta del entrenamiento pasado se relacionaba con el padre. Entonces, ¿qué es lo que yo qué es lo que he aprendido? Bueno, primero he aprendido a aceptar a mi padre tal cual es. Segundo, he aprendido a entender que las personas heredan cosas y que muchas veces hacen las cosas de forma involuntaria y no se dan cuenta. También he aprendido a entender y a aceptarme a mí mismo y empezar a ver cómo yo puedo haber reflejado ese comportamiento con mis hijos, con mis amigos, con mis hermanos, y en realidad era algo que en mi mente no estaba resuelto con mi padre, pero lo manifestaba con los demás. Entonces así yo aprendo a entenderme, a conocerme, y es eso, de tratar de buscar las herramientas dentro de nosotros para nuestro autodesarrollo. En eso consistían las 3 cartas. No sé quién me preguntó. ¿Esteban? Sí, yo fui. Muchas gracias por la explicación. Bien, ha quedado claro entonces, ¿no? Entonces, claro. ese era el sentido que nosotros teníamos con hacer esto de las cartas, el empezar a hacer el entrenamiento, esto es un entrenamiento. Tenemos que aprender a hacerlo después en diferentes situaciones. Muchos también tenemos cosas con mamá, la mayoría de las situaciones que nosotros vivimos en esta realidad, pero fundamentalmente ahora hemos trabajado con la realidad papá porque estaba relacionada con la situación externa que nosotros estábamos creando en esta realidad. Por eso el objetivo era trabajar con papá. Pero después que pase todo este proceso y que tengan tiempo, las herramientas ustedes ya las tienen, pueden trabajar con mamá, que también es otro pilar importante en lo que nosotros hoy somos y vivimos. Entonces esto de hacer las cartas era una herramienta para que ustedes puedan empezar a trabajar en ustedes mismos, ¿sí? Cuando yo puedo realizar estas 3 cartas y puedo estar en un estado de armonía, pasa algo maravilloso en nosotros. En estados de armonía nosotros podemos ser muy creativos. Y ahora, en la situación que nosotros estamos viviendo, necesitamos nuestra energía para ser creativos.
porque la creatividad nos va a permitir reconstruirnos y reinventarnos. Ahora ha llegado el momento de reinventarnos. Cuando las personas están en modo supervivencia, cuando tienen miedo, cuando están en peligro, no pueden ser creativos, porque el sistema, nuestra parte reptil, que es nuestra parte animal, lo único que se preocupa es en no morir, en tener para comer, en no enfermarse, que digamos sería el no morir. Entonces tenemos necesidad de sobrevivir. Todo lo que sea supervivencia, es lo que va a consumir mucha energía. Y en situaciones actuales como las que estamos viviendo con el coronavirus, toda nuestra energía está más en la supervivencia, en no enfermarnos, en no contaminarnos, en no morirnos, en tener los alimentos, no hay trabajo, no hay ingresos. Entonces todo eso nos hace estar en un estado de supervivencia y tensión constante. Entonces, ustedes fíjense de que eso no nos permite ser creativos. Y nosotros, para estar en situaciones como las que estamos viviendo ahora, necesitamos la creatividad, porque necesitamos reinventarnos. ¿Cómo vamos a reinventarnos a una nueva economía? ¿Cómo vamos a reinventarnos a un nuevo mundo si esto está generando un cambio en el mundo y en el planeta? Si yo estoy en un estado de supervivencia, estoy gastando muchas energías, no estoy pudiendo ser creativo o creativa. Entonces es fundamental que ustedes hagan estas cartas, es fundamental que se enfrenten a sus miedos, a sus inseguridades, que hagan un trabajo de introspección interno profundo en ustedes lo más pronto posible, porque necesitamos que lo más pronto posible ustedes se sientan estables y creativos, porque va a haber muchas personas que no están teniendo la posibilidad de estar en este Zoom, de recibir estas herramientas, y pueden estar en pánico, están en modo supervivencia, están con una ansiedad porque no saben lo que va a pasar, cuánto va a durar, cuánto no va a durar, y no se sienten lo suficientemente preparados para confrontar. Entonces nosotros necesitamos de que ustedes trabajen en ustedes mismos para poder estar preparados. Me preguntaba hoy día una chica, y Marisa, ¿esto durará mucho tiempo? ¿Cuánto tiempo seguiremos así? ¿Esto qué pasará? Yo les digo de que no es importante lo que va a pasar ni el tiempo que va a durar. Lo importante es que nos tratemos de concentrar ahora en todo lo que podemos hacer nosotros ahora y cómo podemos prepararnos. Prepararnos para cualquier situación y para cualquier adversidad. Si nosotros nos concentramos y generamos ansiedad en lo que va a pasar, o empezamos a centrarnos en las posibilidades que se están presentando, ya son muy catastróficas, son muy negativas para nosotros. Entonces vamos a desgastarnos energía, y al desgastar la energía no vamos a tener esa energía vital para ver cómo resolver esta situación. Entonces es el momento de empezar a que nosotros trabajemos en nosotros y tratemos de sacar al máximo todas esas emociones negativas que tenemos. Mi invitación de hoy día es a que nos saquemos las emociones negativas que tenemos. Si hay emociones negativas, de miedo, de inseguridad, las tenemos que detectar y tienen que tratar de sacárselas lo más antes posible. Todo lo que les quite energía, todo lo que les reste energía vital en este momento es contraproducente para su salud, para su creatividad, por lo tanto para su economía. Entonces, estas cosas que a nosotros nos afectan, necesitamos para poder volver a tomar el control de nuestra realidad, el tener control de nuestra emocionalidad. ¿Qué es lo que va a suceder? No es lo importante, ¿sí? Porque todo va a depender de cómo trabajen ustedes ahora con ustedes mismos. Si ustedes ponen toda la energía en el trabajo interior de ustedes mismos, ustedes van a ser correspondientes a una realidad diferente, a que ciertas situaciones no se aproximen a ustedes, a que solamente puedan observarla y sean contempladores de esa realidad. Por eso mi invitación es de que trabajen en ustedes, aprovechen. No digan que no tienen tiempo, ahora es cuando tienen tiempo realmente de trabajar en ustedes, solamente que tienen que conectarse con esa voluntad de trabajo interior y realmente activar esa energía de decisión y convicción. Quiero ser diferente. Yo les vuelvo a repetir, como en todos los entrenamientos, estamos en un proceso de metamorfosis. Entonces podemos utilizar esta situación
de tristeza y de angustia, y si quieren pueden elevarla y transformarla en ira y en bronca. Si ustedes quieren transformarla en ira y en bronca, va a ser estar mucho más positivo que estar depresivo, porque la ira y la bronca nos va a ayudar a accionar, a salir de esa zona de confort. Entonces yo necesito que hoy todos ustedes tengan coraje y salgan de esa situación en la que están. Pero para eso se necesita de que ustedes accionen. Entonces, si han venido haciendo las tareas desde el día 1 que han comenzado conmigo, los entrenamientos por Zoom, los resultados los van a ir viendo diariamente, pero tienen que hacerlo. Y si recién se están sumando a estos entrenamientos, yo les recomiendo que vean en mi canal de YouTube los videos de las primera, segunda y tercera clase, que ahí vamos siguiendo las pautas del entrenamiento para seguir avanzando en este proceso. Es fundamental que vayan enganchándose para que puedan tener entendimiento de esto. Todas las herramientas se las estoy compartiendo en cada uno de los videos. Entonces ahora ha llegado el momento de subirse al coraje. Entonces yo necesito de que todos ustedes tengan realmente la convicción de tener el coraje de esta autotransformación. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes quieren estar tristes, deprimidos, o quieren realmente ser mariposas? A ver, contéstenme. Ahora sí que desactivo los micrófonos porque quiero ver quién quiere estar deprimido y quién quiere ser mariposa. Yo quiero ser mariposa. Yo quiero también. ¿Quién más quiere ser mariposa? Yo también. A ver. ¿Hay una figura más masculina como un águila o algo así? Claro, no quería decir eso, pero bueno. Era raro decir que yo quería ser mariposa. ¿O quieres ser mariposa, Gaby? Colibrí, qué sé yo. La madre ahí. ¿Querés ser mariposón, amigo? ¿Quieres ser mariposa? No, dejá nomás. Quiero ser mariposa. Muy bien. Yo hice las 3 cartas. Hoy hice las 3 cartas. Fantástico. ¿Quién ha hecho las 3 cartas? Yo, Nancy. Ah, Nancy. Aquí, ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y qué tal te ha ido, Nancy? Sabes que cuando la leí, al principio lloré muchísimo, y a medida que la iba leyendo, es como que se va calmando el alma, y hoy ahora siento una tranquilidad impresionante. Fantástico, te felicito. ¿Ven que es real? ¿Ven que es real? Pero lo más bonito de esto es que ustedes lo comprueben, no que yo les diga, que yo les cuente, es que ustedes lo hagan y me digan lo que me está diciendo Nancy. Entonces, cuando ustedes lo experimentan, es cuando ustedes adquieren la sabiduría de esto y el poder. Y no hay nada más bonito que el mundo se esté cayendo y que ustedes estén en paz. Marisa, te hago una última pregunta. Sí, sí. Cuando hablas de energía vital, ¿a qué estás haciendo referencia? Bueno, muy buena pregunta. ¿Qué preguntó? Él lo que ha preguntado es de que cuando yo hablo de energía vital, ¿a qué me estoy refiriendo? La energía vital es la energía que a nosotros permite que todas las funciones de la mente y del cuerpo estén en total actividad y conexión, ¿sí? Entonces esa energía vital viene desde nuestra conciencia. O sea, es la energía que se conecta con nuestra conciencia, no es nuestra conciencia, no se confundan, pero sí es emanada por nuestra conciencia para poder conectar nuestra mente y nuestro cuerpo. Entonces, ¿como que tiene que estar equilibrada? Esa energía ¿Las vital, dos? esa energía vital es como que nosotros tenemos un paquete de energía. La energía vital, como todo tipo de energía, es limitada. Entonces nosotros como que tenemos un paquete que necesita nuestra mente y nuestro cuerpo para existir y para vivir. Entonces si nosotros gastamos esa energía o la malgastamos, no tenemos ganas de hacer nada. Entonces estamos tan cansados que es muy, pero muy difícil accionar con nuestra conciencia, porque tanto el cuerpo como la mente se sienten devastados. Entonces no hay una muy buena conexión. Si yo guardo esa conexión, Nico, te estás riendo,
todo el tiempo y me está causando gracia. ¿Por qué te ríes? ¿Puedes compartir? No, nada, algo con Luciano. Bueno, cuando nosotros tenemos esta energía y, por ejemplo, ocupamos toda esa energía vital en problemas emocionales, en problemas de relaciones, nuestra energía vital se consume muchísimo. Entonces, ustedes cuando tienen problemas de relaciones con sus parejas, tienen problemas de relaciones con sus hijos, tienen problemas emocionales o están todo el tiempo pensando, se agotan. Entonces, esa energía vital se agota y no permite que todas las conexiones, mente, cuerpo y conciencia actúen de una forma que ustedes puedan aprovechar y ser mucho más productivos y eficaces. No son eficaces, la triada no es eficaz, pero no porque no funcione, sino porque como que han agotado la energía innecesariamente. Entonces, para recuperar la energía vital, si el desgaste ha sido físico, tengo que nutrirme para poder recuperarla. Si ha sido una cuestión mental, porque estoy pensando, preocupada y no puedo resolver, y eso me va deprimiendo, me va quitando la energía vital, necesito dormir y descansar. Entonces, cada vez que yo tengo mi energía vital, tengo que tratar de recuperarla para poder conectarme. Por eso es que les estoy diciendo que si ahora tienen miedo, que si ahora tienen inseguridad, que si ahora tienen alguna limitación, es el momento de sacárselo, de descargarlo, de desactivar el circuito, de cambiar la percepción para poder utilizar esa energía vital en que la conciencia de ustedes se conecte con la mente, que la mente se conecte con el cuerpo y ustedes puedan crear una realidad mucho más eficaz para ustedes y para las personas que los rodean. ¿Entendido? No sé quién me preguntó de la energía vital. ¿Gaby? Yo, Marisa, sí, gracias, Bien. sí, está entendido y anotado, porque no lo entendí y desde la mañana que quería hacer esa pregunta. Fantástico, fantástico. Entonces, es muy, pero muy importante de que no gastemos esa energía, porque hoy más que nunca la necesitamos para crear Bien. y para poder estimular nuestra imaginación. Bien. Entonces, si no han hecho las cartas, es el momento de hacerlo. Tienen trabajo para hacer, haciendo las cartas con todos, ¿no? Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Chicos, ahora sí pueden preguntar. Hola, Mila. ¿Cómo estás? A ver, ¿hay quien me pregunta? Gabriel. Cuando hablamos de reinventarnos, Marisa, ¿sería cambiar la percepción o sería la manera de ver la realidad que estamos viendo en este momento, o qué sería el concepto de reinventarse? El concepto de ¿cómo? Es que estaba leyendo justo los mensajes. Sí, Gabriel, ¿cuál es tu pregunta? Sí, el concepto de reinventarse, ¿a qué nos hacemos referencia? ¿A que hay que cambiar la manera de ver la realidad? Claro, o sea, nosotros tenemos que empezar, reinventarnos significa hacer las cosas de diferente manera. Si nosotros todo el tiempo hacemos las cosas de una manera y obtenemos los resultados que tenemos ahora, es porque no estamos cambiando las acciones que estamos teniendo. Entonces nosotros cambiamos la mente, tenemos que cambiar las acciones. Y al cambiar las acciones vamos a tener otro resultado. La idea de reinventarse es tener un resultado diferente. Si el resultado que he estado teniendo ahora en mi vida no es del todo agradable, porque es limitante, porque me enojaba, porque me daba miedo, porque me traía problemas económicos o por cualquiera de esas situaciones, entonces debe ser que el camino que yo estaba haciendo estaba errado. Entonces, el reinventarnos es empezar a ver cómo voy a marcar un nuevo camino para tener un resultado diferente. Entonces puedo probar diferentes formas de reinventarme. Esa es la idea, reinventarnos, buscar nuevas alternativas y nuevos caminos. Hay muchísimos caminos, y ahora es una oportunidad de encontrar caminos, pero caminos que nos lleven realmente a conocernos a nosotros más y a estar cada vez más en paz y en armonía.
Bueno. A mí me pasó, por ejemplo, hoy al mediodía, a la hora de comer, bueno, yo le dije algo mal a mi marido, y él me dice, no sé qué te pasa, que estás con mala voluntad. Entonces yo, como siempre, hice el plato al costado y me fui afuera, estaba enojada. Esa fue mi reacción. Entonces cuando volví, y le dije a mi hija que me disculpe, le pedí disculpa a él, me senté, y es como que no hago lo que siempre hacía, ¿entendés? Porque no me sirve de nada enojarme por tonteras. Fantástico. Eso te quita energía, eso te quita energía. Lo que has hecho es muy inteligente. Lo importante es poder observar, recapacitar y cambiar, porque después de eso has recuperado tu energía y también has ayudado a que tu familia vuelva a recuperar la energía por algo que puede ser un poco absurdo. Si algo me ha molestado, tengo que tratar de trabajarlo en mí, no tratar que el otro cambie, sino tratar de ver por qué me ha molestado, qué es lo que me está enseñando, qué es lo que me está espejando. Exactamente, porque vos me decís, y ahora no, ahora yo veo qué es lo que me está enojando, por qué es, para qué me sucede tal situación. No por qué, ¿entendés? Fantástico. Eso es asumir la responsabilidad en el proceso de transformación. Muy, pero muy bien. Bueno, una última pregunta. ¿Estamos todo bien? Entonces, ¿están todos perfectos? Seguimos con el entrenamiento entonces, ¿sí? Los que no han hecho las cartas, hagan las cartas, sigan tratando de aprender de ustedes mismos, trátense de conocer un poco más, saquen el jugo a esta experiencia y conéctense con la voluntad para que sigamos avanzando. Gracias, maestra. La próxima semana les tengo una sorpresa maravillosa para los que hagan los deberes. Les voy a dar una herramienta muy, pero muy buena para que aprendan a gestionar su felicidad. Ese tesoro que solamente les pertenece a ustedes y que no puede estar depositado ni en nada ni en nadie. Pero a los que hagan los deberes, ¿no? Entonces, hacer las cartas, a trabajar en esos procesos. ¿Cuándo sería esto? Esto sería el próximo martes a las 17 horas. Recuerden, los martes a las 17, sí. Los jueves a las 18. Sí. Bien. ¿El tutorial para esas 3 cartas está en YouTube, decís? Sí, el tutorial está en YouTube, son las clases que hicimos por Zoom. Ahí puedes ver en mi canal Marisa Cardoso, puedes entrar y ahí están las clases que venía dando para que puedas tener un entendimiento de todo lo que vamos viendo y trabajando, Esteban. Meta, gracias. ¿Sí? Bueno, ha sido un placer estar con ustedes, espero que les haya sido útil. Los tengo que dejar porque enseguida tengo que hacer ya una meditación, entonces tengo que dejarlos. Ha sido un placer, hasta la próxima semana. Que tengan un bendecido fin de semana. Igualmente. Gracias, Marisa. Adiós, adiós. Gracias. Chao. Adiós.